Y ahora los golpes ya no son lentos ni rápidos, son una golpiza. ¡Pa, pa, 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 pa! Y al mismo tiempo suenan los pasos de regreso, pero corriendo. Y yo estoy viendo el pasillo y por ahí pasan esos sonidos. Entonces agarro una cruz que tenía y empiezo a rezar en mi mente sin decir nada. Y algo la llama para que regrese, como una sensación de intuición. Vuelve a entrar un segundo después y el niño estaba debajo de la cuna. Sí te recomiendo que pongas atención porque podríamos estar hablando con demonios. Y descubre un papel donde él está ofreciendo a su familia a los demonios a cambio de poder y cosas así. En esa ocasión terminó una persona en la azotea de ese edificio, prácticamente poseída, pudiéramos llamarle. Y de repente la chica se le voltean los ojos, empieza a hablar como un hombre. A media mañana la chica del aseo tira un grito. ¡Ay! Sale corriendo de ahí, donde se salen estas muchachas después de estar atendiendo clientes. Se adelantan, se la topan y la chica tiene la blusa rota, toda rasgada, como si tuviera 3 rasguños atrás. Y dice, algo me agarró en el baño. Y la pelota está otra vez en el baño. Nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores de contenido paranormal y él es uno de ellos, César, mejor conocido como el narrador. Seguramente lo conocen, lo han visto, han tenido pesadillas con él. César, un placer saludarte. Alain, muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí en tu programa, brother. Qué gusto. Y cuando comienza el programa de esta forma, es literal. Eres de las personas que ha estado durante varias semanas, meses, en el top de Spotify, gracias al contenido que generas y que por algo llevas el apodo, el sobrenombre de El Narrador. Sí, bueno, todo el sobrenombre fue un fenómeno. Ajá. Porque originalmente en el programa no tenía nombre, no, era un interlocutor que no veías, no aparecía a cuadro y no tenía un nombre con el cual me hicieran referencia. Entonces un día con el buen Paco, me dice, oye, pero pues vamos a hacer un programa conjunto, ¿y cómo te digo? Dije, no sé. Me dice, pues narrador, pues narrador. Y de ahí ya se empezó a volver como un tipo, pues no sé cómo decirlo, como una firma. Ajá. Que a la gente le gustó y me acogió con ese nombre y pues aquí estamos al día de hoy, hermano. Totalmente, y que yo te lo comentaba hace un momento, creo que el hablar de terror ya suena tu nombre, la gente conoce tu imagen, conoce el logotipo de tu canal. Y eso es bueno porque lo has trabajado de una manera excelente y por eso decía, la gente seguramente ha soñado, ha tenido pesadillas contigo, ¿no? Gracias. Bueno, pues sí, me han dicho muchos, el final del canal siempre es que tengan dulces pesadillas porque ajá, resulta, hay un fenómeno muy loco que yo no lo termino de entender por qué. Agradezco a toda la familia nocturna y toda la audiencia, pero comienzan a ver un video y es muchas las personas que me dicen que de ahí empiezan a hacer maratón. Entonces yo sí creo que indiscutiblemente en algún momento van a tener dulces pesadillas. Ahora te voy a contar algo muy personal. Gracias. Afortunadamente han venido aquí los mejores. Bueno, no quiero decir nombres para no omitir. Con todos ha sido el nervio de decir, híjole, él es de los mejores creadores. Pero contigo además de decir, híjole, qué nervio porque él es de los mejores creadores, pero además como narrador, la forma en que platica las historias, en la que guías a la gente para que siente el miedo, es un don que no cualquiera pudiera tener. Muchas gracias. Cada capítulo creo que cuando dices, te voy a contar una historia y comienzas, sabes que ya no la vas a soltar. Eso es un don. Creo que viene, yo le agradecería mucho ese don a mi papá. Mi papá era un gran narrador de historias y era una persona que independientemente de la situación en la que estaba, siempre terminaba trayendo la atención cuando tenía alguna historia que contar. Y durante muchos años yo permanecí simplemente viéndolo y como entendiendo cómo narraba. Ya no se parecen las formas de narrar y cuando él cuenta una historia y la mía no hay un parecido. Pero sí ese entender el poder que tiene una historia viene de esta línea familiar, de haberlo visto tan cerca. Y bueno, ya después con los años depurar y darme cuenta que la familia nocturna, eso también se los agradezco mucho porque de cómo inicié narrando al día de hoy ha sido un cambio enorme y ha sido por la misma exigencia del público, donde ellos me dicen, oye, queremos algo más tétrico, falta algo aquí, esa historia se quedó corta y eso me ha llevado a mí a esforzarme a decir, ok, necesitamos darles algo que tenga un contenido con más peso, entonces es algo bastante simbiótico, interesante. Ahora, hablemos de lo que no existe. Sí. Yo me quedaba pensando en el nombre
¿Por qué de esta forma? ¿Crees en lo paranormal? ¿Existe lo paranormal? O sea, lo he contado en algunas ocasiones, te platico. Me considero un tipo de híbrido. Ujú, Por una parte, igualmente por cuestiones familiares, yo nazco en una familia en la que ellos son profundamente creyentes católicos, pero al mismo tiempo es un contraste que no va y son unas personas sumamente escépticas de todo. Mi papá lo primero que me enseñó desde muy pequeño era ver los trucos de magia y entender cómo se hacían. No el truco y no quedarte fascinado por la magia, sino entender de qué manera puedes desviar la atención de las personas y eso. Y eso me dio una óptica de vida eh, extraña, muy analítica, cuestionaba muchas cosas. Entonces, toda mi vida creí que los fenómenos paranormales no existían, que simplemente estábamos hablando de malfuncionamientos que tenemos pues, a nivel de nuestro cerebro, de nuestro organismo, y que es algo habitual. Simple y sencillamente no entendemos cómo funciona y al ocurrir un desajuste, pues se lo adjudicamos a algo superior, algo trascendental, ujú. algo sobrenatural, hasta que viví una situación. Ok. Y cuando viví una situación, dije, pero eso ya no lo explico así, güey. Esto ya no tiene nada que ver con un mal funcionamiento del cerebro. Y ahí es donde dije, ok, creo que en gran medida muchos fenómenos se van a explicar, aún muy aterradores, se van a explicar por una cuestión psicológica, pero sí existen algunos pocos y que ya en una masa crítica, o sea, en el globo, pues en toda la humanidad, sí puede haber una cantidad muy considerable de fenómenos que tal vez en un futuro tengan una explicación, pero al día de hoy no la tienen. Ujú. Y que al final de cuentas nuestro trabajo tal cual es asustar a la gente, que la gente sienta algo, pero en este intentar asustar a la gente me imagino que te encuentras con leyendas que te cuentan que no sabes si son reales, eh, pero hablas de una experiencia que tú tienes y que esto te hace cambiar la perspectiva. ¿Cuál es? Ok, primero en la cuestión de historias reales, al inicio tenía una lucha tremenda con eso. Ajá. Si te tengo enfrente, por mi formación y como conozco mucho en la interacción humana, captaba en 2 segundos, esta historia me la estás creando en este momento y aquí ya lo has practicado mucho y eso lo podía hacer. Pero me daba cuenta que muchas personas lo envían escrito. Y Ujú. sí puedes quitar muchos textos que mandan que es obvio, que es Ajá. pluma, pero hay otros que dices, están en la línea, porque también un fenómeno paranormal es algo inverosímil. Es algo que simple y sencillamente no debería estar ocurriendo y rompe leyes y rompe las formas en las que ocurren. Llegó un momento en el que me dejé de pelear y se los he dicho a toda la comunidad. El canal es de relatos de terror y en ocasiones es obvio que lo que me están mandando es pluma, pero está increíblemente bueno. Ajá. Entonces vamos a contarlo y ha habido personas que me dicen, es que esos relatos son increíbles, me puso la piel chinita, aunque se ve que la crearon, es muy buena. Ajá. Entonces digamos que nos mantenemos en esa línea muy clara. Lo que viví fue, esto ocurrió ya hace un buen tiempo, cerca de 20, sí, casi 20 años. Voy a Michoacán, voy a unas vacaciones, me voy a la casa de un amigo. Es un amigo muy serio en el sentido de que él no juega bromas, es un tipo muy correcto. Y cuando vamos en camino a esa casa que tiene su familia de campo, que tenía en aquel tiempo, me dice, oye, te tengo que decir algo, César. Dije, ¿qué pasó? Esto es algo que no tengo como que todos los días para decirlo, pero ya que vamos a la casa, me acaba de venir una intuición que debo expresarlo, y es que ha habido personas que me dicen que en esa casa asustan. Ujú. Te lo digo porque si llega a pasar algo, después me voy a sentir mal conmigo mismo de que no te advertí. Ujú. Dice, pero la verdad es que jamás he vivido nada en esa casa y yo viví ahí muchos años, así es que, pues nada más, lo pongo sobre la mesa. Y le dije, ¿me estás cuenteando es una broma? Y me dice, no, tú sabes que yo soy cosas derechas, o sea, solo te lo estoy diciendo. Llegamos a la casa, hay un grupo de muchachos yo en ese tiempo tenía unos 18, 20 años, ellos tenían entre 22 y 25, y son un grupo de unas 10 personas. Esas personas están en la casa, tienen varios días y cuando empezó a platicar con ellos, comienza a salir el tema de que los están asustando en la casa. Y empieza a decir una chica que escuchó unas voces en un armario y otra que cuando estaba en la noche dormida le hablaron en el oído y le decían su nombre y cuando despertó todos estaban profundamente dormidos. Otra chica decía que sentía que la tocaban en la espalda y volteaba y no había nadie alrededor. Entonces, situaciones que sí se veían que cuando lo narraban tenían miedo. Ujú. La verdad es que lo que yo creía es que me estaban haciendo una broma grupal. Ujú. Entonces, a mí me gustaba hacer ese tipo de bromas y dije, yo ya capté por dónde va esto, ¿no? Pero fueron avanzando los días y ellos siguen narrando situaciones que les están pasando. Las chavas se ven alteradas emocionalmente. A mí no me ha pasado nada. Y la casa, para que te decides, es una casa, bueno, era una casa porque el día de hoy creo que ya no la tienen, pero una casa grande
que era como de un tipo de quinta. Tenían un espacio muy grande con una huerta, tenían una alberca, una casa para visitas y la casa principal, un terreno enorme. Llegabas al lugar y se veía precioso, todo muy cuidado, todo muy limpio, o sea, no era un lugar tétrico en ningún sentido. Un día este grupo va a ir a hacer una fiesta al final donde tenían una huerta y me invitan y les dije no, porque no tenía ganas de tomar, se iban a desvelar mucho, el día siguiente había otro tipo de actividades que me interesaban más. Les dije, yo ya me voy a dormir y si quieren ya en la mañana pues nos vamos al resto de actividades cuando se despierta. Me voy a la casa, me meto, me doy un baño, me pongo a leer un libro y ya cuando me entró un poquito de sueño cerca de las 10 de la noche, me voy a dormir. Por respeto, como ahí vivía el papá de mi amigo, dejo la puerta abierta de la habitación, yo me pongo a dormir y escucho como, más o menos la estructura de la casa es un pasillo largo, está esta habitación y de este otro extremo está la habitación del papá y aquí está la cocina. Escucho como desde la habitación del papá se abre la puerta, se escucha donde se abre una cerradura, se abre una puerta rechinando, se cierra la puerta con cuidado y se escuchan unos pasos de pies descalzos contra el piso. Y vienen caminando tranquilos por este caminito, por este pasillo, pasan al lado de mi puerta, pero por respeto no volteo, pues es el papá de mi amigo. Llega a la zona de la cocina y se escucha cuando llega a la zona de la cocina que se para donde tienen un refrigerador, un armatoste muy antiguo de metal y lo golpea y suena pa, pa, pa. Y se regresa caminando. Y dije, ¿para qué golpea el refrigerador? Pero bueno, a mí qué me importa. Llega al final del pasillo, abre la puerta y la cierra. Y bueno, me voy a dormir y al instante vuelve a sonar donde abren la puerta. Se sale la persona, cierra, empieza a caminar, pero un poquito más rápido. Pa, 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 pa. Llega al refrigerador. Pa, pa, pa. Se regresa caminando más rápido. Ta, 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 ta. Llega al final, abre la puerta y cierra, pero con un portazo. ¡Pum! Y dije, esto está muy extraño. El papá de mi amigo y mi amigo cuidan muchísimo la casa. Esto ya no tiene sentido. Entonces, volteo al pasillo porque me viene una idea. Se metieron a robar. Se metieron a robar, güey. O sea, cuidado. Ve y si ves a alguien, corre, salte algo, ¿no? Entonces volteo al pasillo, que se ve completito, y se escuchan los pasos donde vienen muy rápido, y pasan por la habitación, pero no hay nada. Y se escuchan donde los pasos llegan a la cocina, y ahora los golpes ya no son lentos ni rápidos, son una golpiza, pa, 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 y al mismo tiempo suenan los pasos de regreso, pero corriendo, y yo estoy viendo el pasillo, y por ahí pasan esos sonidos, pero no hay absolutamente nada. Me asusto mucho porque llega un momento en el que está sonando esa puerta, abriéndose y cerrándose a portazos, golpeando el refrigerador y pasos en el pasillo como si fueran varias personas. Entonces pierdo ya el control de la situación y digo, ¿qué está sucediendo aquí? Donde intento pensar qué está ocurriendo, siento que me está ganando la ansiedad, la desesperación, el miedo, y está una sábana y me tapo la cabeza intentando así como recuperar control y decir, ¿qué hago, no? Y donde me cubro la cabeza, los pasos entran en la habitación. ¿Y dónde entraron? Me quedé impactado porque no había nada enfrente, pero no fueron unos pasos. Entran unos, entran otros, entra otro. Y dije, güey, pues esto definitivamente es algo como de tipo espiritual. Entonces, agarro una cruz que tenía y empiezo a rezar en mi mente sin decir nada, Padre Nuestro. Y donde digo Padre Nuestro, se acabaron los sonidos de la casa. Y por dentro de mi mente se dividió. Por una parte rezaba y por la otra parte decía, no chingues, no chingues, no chingues. ¿Qué es esto? Finalmente, cuando digo amén, regresan todos los sonidos en la casa y dije, no, o sea, no voy a estar con esta situación. Me paro, me salgo, en algún momento dejaron de sonar entre lo que me paré, me puse los tenis y salí. Y me voy directo al patio creyendo que me jugaron una broma. Siempre lo he dicho y se los comento a todos. Cuando te enfrentas a estas situaciones, una parte de tu mente va a querer justificarla, bloquear o decir que no pasó. Me ocurrió tal cual. Voy con mi amigo y le dije, ¿por qué me hicieron esa broma? ¿Qué fue lo que hicieron? Y me dice, güey, míralos. Y ellos estaban ya en calidad de bulto. Y me dice, tenemos aquí todo el tiempo que te dijimos, nadie ha ido a la casa. Y le dije, es que alguien fue allá y pasó esto. Y me dice, nada que ver. Y dice, pues te acompaño, vamos a ver qué raro lo que sucedió. No había vestigios de nada. Me quedo molesto porque creo que me jugaron de alguna manera una broma, que era mi forma de rechazar la situación. Y le dije, por favor, ayúdame a regresarles la broma. Le pido a mi amigo que al día siguiente él se suba al techo y se ponga a caminar, replicando más o menos, imitando esos pasos. Yo me voy a un segundo piso donde hay un mueble metálico y lo voy a golpear para que suene algo similar, mientras las personas estén desayunando y con eso les iba a regresar el susto. Mi amigo me dice que va. El día siguiente en la mañana, mañana 12 de mediodía, están desayunando, yo me voy al segundo piso,
Mi amigo se va al techo y empiezo a escuchar dónde van estos pasos, dónde van los pasos. Una de las chicas dice, no, 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 ya van a volver a empezar con los sustos de la casa. Y comienzo a golpear el mueble y suena pum, pum. Y entonces con esos sonidos, una chava, no, 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 yo ya no voy a aguantar a esto, estoy harta de esta casa, las cosas que aquí pasan. Y se salen todos de la cocina. Y dije, ya, mi venganza está concluida. Bajo las escaleras del segundo piso, mi amigo está abajo. Y le dije, te bajaste muy rápido. Me dice, no, no me puedes subir. Y yo, ¿y los pasos? Pues sí, sí los escuché, pero no era yo, güey, nadie se subió. Wow. Entonces, esa situación fue la primera que viví, que dije, ¿esto cómo se explica? Es fecha que lo hemos platicado ya con la familia y me dicen, ahí no hubo ninguna broma, pues así como lo viviste tú, lo vivieron los otros invitados, cosas raras de la casa. Ya con esto que platicaste podremos terminar el episodio prácticamente. Ahora, por lo regular, ponemos apodos o nombres a las entidades. Sí. En este caso, ¿tenía algún nombre esta entidad? ¿La llamaban de alguna forma? Eh, ¿Checaste o preguntaste si había algún antecedente de algo que hubiera pasado en ese lugar que detonara esto? Ok, sí pregunté antecedentes de la casa, no tenía ninguno. Ujú. Ninguno que supieran. Antes era terreno, era un monte, literalmente ellos fueron de los primeros que construyeron ahí. Pregunté si había ocurrido algún tipo de situación durante la construcción de la casa o que si tuvieran contacto con alguien alrededor que estuviera molesto por ellos, cuestiones de brujería, sí. Nada. Es una familia como muy, muy agradable, muy amena y muy atenta. Entonces, jamás había tenido problema con ninguna persona y las personas que construyeron eran hasta cercanas de ellos. Entonces, nunca hubo de esos temas. Pero sí habían ocurrido situaciones en el pasado. Ujú. Situaciones que igual no son como lo que viví. En una ocasión, cuando eran muy pequeños, la familia de mi amigo, él tiene 2 hermanos, cuenta la mamá que le pasaron en 2 ocasiones algo muy extraño. Cuando tiene su primer niño, entra en la habitación, el niño está en su cuna y sale de la habitación. Es una habitación cerrada, tienen un par de ventanas, pero estas ventanas del otro lado tienen estos protectores de metal. Sale de la habitación y algo la llama para que regrese, como una sensación de intuición. Vuelve a entrar un segundo después y el niño estaba debajo de la Sí te recomiendo que pongas atención porque podríamos estar hablando con demonios. cuna. Estás hablando que es una cuna de barrotes altos y el niño tiene 1 mes y medio. Ujú. No se movía por sí solo. Entonces ve eso y se asustó muchísimo, lo toma y se lo lleva. No vuelve a ocurrir nada hasta que tiene a su otro hijo cerca de 4 o 5 años después. Cuando tiene ese otro niño, igual, en su primero o segundo mes, está en la misma cuna, una cuna muy alta. El niño ni siquiera se levanta por sí mismo en ese tiempo. No se le da exacta el bebé, pero no se levantaba por sí mismo. Lo deja en la cuna. Y ahora en la habitación tenía un agregado, una mecedora pesada de madera en una esquina, en la que a veces ella se sentaba en lo que el niño se dormía. Sale de la habitación y otra vez esa intuición, la sensación de métete, algo está pasando. Donde entra, adentro de la cuna, está la silla de madera. Y nadie, no había ninguna persona en esa casa. Ujú. Entonces, eso fue lo que en la familia habían vivido, Ya más comprendo. situaciones de otros. En algún momento una historia muy parecida nos llegaba en radio de una mujer que decía que constantemente dejaba a su hijo en la cama, su bebé, igual no podía ni caminar, ni gatear ni siquiera. Cuando regresaba al cuarto, el bebé estaba abajo de la cama. Y era muy constante que se apareciera hasta que lo tuviera, bueno, más bien lo bautizan Ajá. y prácticamente se calma todo. Ellos decían que posiblemente fue por un viaje que hicieron. Existe mucho la leyenda que si vas a un bosque y al finalizar el recorrido no gritas el nombre de tu bebé, su alma supuestamente se queda y que pasan este tipo de cosas. Tuvieron que regresar. Ellos habían dicho que fueron a la playa, Ajá. que el alma del bebé se quedó en la playa. Regresaron a la playa a gritar el nombre de bebé, lo bautizan y termina esto prácticamente. Hay muchos casos que son muy similares. Qué interesante, qué interesante. Dentro de estas historias de bebés, dentro del fenómeno paranormal hay algo que me llama mucho la atención. A veces utilizamos una frase, una palabra, para darle forma o nombre a algo, pero realmente creo que estamos hablando de cosas diversas. Ujú. Este ejemplo que me has dado, ya lo he escuchado en historias relacionadas con niños, bebés, niños, adultos y adultos mayores. Situaciones en las que van no solo a bosques, a ciertos lugares y el alma se queda perdido ahí. Ujú. Y necesitan llamarlo para que regrese de una forma. Pero también está el caso, una chica fue con nosotros ya hace mucho tiempo, fue en uno de los primeros episodios, y ella comentaba que vivía en unos departamentos en la que le advirtió una vecina que en el departamento de ella se aparecía un niño.
Ella no creía en nada de estas cosas, entonces dice como que no me andes con esas tonterías. Algo ocurre en su vida, creo que se separa o algo así, en la que tiene que estar muy enfocada con el niño, pero está cansada. Ya para cuando llegue y pasa tiempo con su niño, ella ya no está en sus 5 sentidos o no está al 100, pues. Pero empiezan a ocurrirle cosas muy raras. Igual, el niño tiene una cuna, lo deja ahí y de repente ya no está ahí. El niño se duerme con los brazos del niño, está pegada a la cama y de repente el niño aparece en la mesa del comedor cuando el niño ni siquiera gatea. Ujú. Y empiezan a ocurrir diferentes situaciones. Deja un muñeco en una parte, el muñeco se mueve a otra parte, y finalmente un día llegan a escuchar la voz de un niño dentro de este inmueble en el que ella estaba. Y pues sí, parece que las personas que ya habían vivido antes de ella, todos se habían ido por la misma situación. En algún momento tenían contacto. Entonces, esos niños que se mueven y aparecen en diferentes lugares de maneras imposibles, parece que hay diferentes situaciones que pudieran ser las que lo provoquen. Y que de mala manera, y esto mucha gente sin buscar ayuda lo llegamos a asignar a algo, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahorita platicamos el caso de que se quedó su alma en el bosque o en la playa, y a las personas les llega a pasar algo similar de que esto con los bebés y lo atribuyen a lo mismo, cuando justo lo que tú comentas, igual es algo más fuerte o más delicado, igual es algo que no corre tanto riesgo, pero no buscamos ayuda. Lo que dices es bien importante. Yo creo que el ser humano por su naturaleza, bueno, si se pudiera decir que tenemos una naturaleza, le genera mucho problema la incertidumbre. Algo que no sabes, que no conoces, es algo que te asfixia, que te llena de ansiedad. Y eso, lamentablemente, nos acelera a querer llegar a una conclusión. Ujú, Y esa conclusión, no importa que esté mal, ujú. nos da la sensación de una falsa seguridad. En el tema paranormal es algo que ocurre una y otra vez. Y lamentablemente por eso terminan con personas que a veces los embaucan, que les dicen cualquier cosa, que les cuentan una historia muy impactante, pero no hay un trasfondo realmente en el que hayan dado con el clavo de por qué está ocurriendo eso. Y el caso de muchos es que esto termina empeorando con el Sí. tiempo porque estás yendo con alguien que solo se está beneficiando de tu situación. O nos vamos a las recetas de la abuela, por decirlo coloquialmente, ¿no? Definitivo. Si escuchas algo, ráyasela para que se vaya. Ese tipo de cuestiones, si pasa algo en tu casa, pon un plato con sal y se va. O sea, hacemos este tipo de cuestiones que quizá no soluciones absolutamente nada. Qué bueno que lo pones. Creo que dentro de las recetas de la abuela de estas situaciones que vienen desde el pasado, sí puede haber en algunos pistas de tanto de problemáticas como que de soluciones. Ese es el del ráyasela, creo que es algo que ocurre en toda Latinoamérica porque me Ujú. han llegado personas de Ecuador, de Ecuador, de Chile, de Argentina, que tienen más o menos la misma idea y utilizar ciertas frases, pero todo es como altisonante. Me puse a revisar porque me di cuenta que esa es una constante. Ajá. Y en muchos casos en los que sí ocurre una situación como de tipo paranormal, cuando hacen eso, oye, en muchas ocasiones sí baja, momentáneamente, Justo. no se libera. Entonces empezamos a revisar y me di cuenta de un detalle. No son tanto las palabras. Hay un componente emocional, psicológico, que al momento de estar en esa postura es lo que modificas. Existe, no, y esto no se puede generalizar, pero en muchos casos, ante el fenómeno paranormal, la persona va a sentir incertidumbre, miedo, ansiedad, temor generalizado o inclusive mucha tristeza. Y pasa que en estos estados anímicos a veces se acentúan estas situaciones. Cuando hacen eso, se van a un estado anímico muy distinto que es confrontativo, agresivo, y ya no está la ansiedad de esa manera, y ya no está el miedo de esa manera. Lo que he llegado a creer es que es más bien esto que están cambiando, lo que deja de alimentar a la situación y por eso disminuye. Pero como se lo estás atribuyendo a las malas palabras y no a tu bienestar psicoemocional, eventualmente llegas al mismo punto y vuelven a ocurrir cosas similares. Ok. Entonces, llega un momento en que las personas vuelven a utilizar el mismo método, pero ya no tienen el mismo impacto emocional a nivel interno y entonces dicen, ya no sé por qué dejó de funcionar. Y creo que es por eso, le estás atribuyendo algo donde no es. Ok, me comentabas que eres psicólogo. Sí, Esto está bien interesante porque obviamente como psicólogo sabes cómo llevar a la gente mentalmente para que tenga una emoción. Desde que lo puedas hacer llorar ajá, puede ser hasta que siente el miedo, pero me imagino que esto es una ventaja también porque analizas a las personas, ajá. analizas las historias. Si yo te platico algo, seguramente mientras te lo platico ya estás analizando cómo hablo,
mi mirada, absolutamente todo. Y te lleva a sacar conclusiones. Fíjate, ok, es que hay una situación con lo de psicología que eso es bien importante como poner. Llega un momento que la práctica hace que asimile ciertas cosas y de cierta manera pues se va pegando un poco a personalidad, pero existe un tipo de higiene en la práctica profesional. El tipo de higiene es aprender a pagar el switch, porque no en todas partes, con todas las personas que estés vas a estar analizando. Ujú. Te quemarías la cabeza o el tipo de relaciones que harías no serían relaciones sanas. Tienes que entender que en consultorio, Totalmente, ¿verdad? sí, claro, es que en consultorio a eso van. Y más que manejar las emociones es entender qué estás encapsulando ahí y de qué manera necesitamos abrir porque estás conteniendo algo que te está haciendo daño. Ajá. Y eso es lo que buscas. Pero en un uno a uno te tienes que apagar y eres como cualquier persona y no vas a estar checando y minucioso y eso. Y es práctica que con años vas adquiriendo en el que dices, a ver, aquí sí, aquí no. Al inicio del canal, buscando si me estaban diciendo la verdad o no, activaba siempre el switch. Y ya con el tiempo dije, no, cambia totalmente el modo, es muy desgastante, no se vale la persona, no viene a eso. Entonces vienen de cierta manera a contar lo que han vivido, pero no vienen a que los juzgues, lo Ajá. mueves, ajá. Donde aplico es nada más, y sí me pasaba especialmente al inicio, que las personas al narrar desahogaban y tocaban fibras demasiado sensibles de su vida. Entonces, lo que la gente nunca vio en los episodios y no va a ver es que terminamos el episodio y después yo me quedaba hasta 2 o 3 horas con ellos haciendo contención de terapia para poder bajar y que pudieran manejar bien las cosas, porque sí estaban tocando fibras muy sensibles de su vida. Pero digamos que se sojugara un poco de dónde sí y dónde no. Ok, en ese sentido, como Ajá. psicólogo, llego yo y te cuento que vivo experiencias paranormales que me están atacando. ¿Cómo te das cuenta tú si realmente lo que estoy viviendo tiene alguna explicación psicológica, mental, o si realmente estoy viviendo algo paranormal? ¿Te podrías dar cuenta de ello? No, eso es que me encanta que hagas esa pregunta. Recomiendo y lo he recomendado y lo vuelvo a recomendar. Número uno, si viste una situación casuística en la que fui a la escuela y de repente volteé una ventana y ¡ay! Vi un niño Ujú. y quedó en ese caso y jamás volvió a pasar nada y se queda como una memoria ya del pasado, una Ya no le anécdota, muevas. no pasa nada, y queda como eso. Hay personas Ajá, hasta que lo cuentan con gusto. ¡Ay, yo tengo una historia!, ¿no? ajá. Y yo creo que aquí estriba en el impacto en tu vida. Oye, si es algo constante, que tú se lo estás atribuyendo a algo paranormal, que te está dificultando muchas áreas en tu vida, hay que darle la importancia que merece. Y para mí lleva este protocolo. Este protocolo se aplica el 100% de los casos. Vete con psicólogo y lleva terapia para que se determine, después de hacer pruebas, de llevar varios análisis, si lo que estás viviendo sí viene por una característica de alguna situación que estés viviendo, algún problema emocional, psicológico o de tu entorno. Puedes ir también a psiquiatra para que vayan revisando. ¿Por qué? Porque en los fenómenos paranormales, la medicina no hace ningún efecto. Ujú. Y ahí, después de hacer los análisis psicológicos o psiquiátricos o de ambos, y después de meses de hacer esto y hacerlo bien, es donde el psicólogo y el psiquiatra dicen, esto es de otra naturaleza. Ujú. Y ellos mismos, obviamente hay perfiles y tienes que buscar a alguien que ya haya tenido contacto con estos casos, pero ya de ahí ya puedes brincar algo más. Y yo siempre recomiendo grupos que son de liberación cristiana o un sacerdote exorcista, porque esas personas no te van a cobrar. Pero yo llevaría ese protocolo. O sea, no me iría por otras alternativas porque sí son a veces temas sumamente delicados. Sí, y creo que la ventaja que lo comentabas al comenzar es la parte de ser neutral. ¿Por qué platico esto? Porque a mí me ha tocado que hay veces que me cuentan un caso, yo a lo mejor un poquito la experiencia que he tenido con algunos expertos que me dicen, oye, puede ser esto, yo le digo a la gente, en algunos casos. Sí, En otros casos, y que es un común denominador, yo siempre digo, y me critican también por eso, que el 99% de los casos puede ser algo mental y ese 1% puede ser real. Y cuando digo eso, la gente me dice, oye, pues si no crees entonces en lo paranormal, ¿por qué estás ahí? Pero si digo que puede ser un demonio, que realmente hay una entidad, me dicen, oye, ¿por qué a todo lo atribuyes a que son demonios o que son fantasmas? O sea, sí es bueno ser como muy neutral y sí estudiar muy bien los casos que llegan, ¿no? a mí me gusta mucho hacerles la separación así, pero muy tajante. Ujú. Aquí venimos a contar historias. Y las historias que venimos y me cuentan y me dicen, no vamos a ponernos en ningún plan de juez, porque para empezar, no hay manera que por medio de una historia se sepa si es verdad o no. Ujú. Así de simple.
Pero si sí estás viviendo una de estas situaciones y verdaderamente es algo que te afecta, haz este proceso. O sea, y busca personas que ya lo hayan llevado, psicólogos, psiquiatras, y de ahí brinca a estos grupos. No lo hagas de otra manera porque pues sí puede ir en tu detrimento. Y sí me quedo un poquito parte del caso, porque hay personas que buscan la respuesta, no ese lugar, búscalo en el lugar correcto, porque si no vas a estar nada más como satélite, y pues si es una situación que verdaderamente está afectando a ti y a tu familia, mejor métele mano. Ok, en este caso que recibes las historias, que te cuentan las historias, Sí. ¿es como un la escucho, la narro y ahí queda? ¿O crees que en algún momento te llega a afectar a ti? Más allá de las Ujú. pesadillas, yo siempre he dicho que este tipo de cuestiones tienen una carga energética que se te puede adherir, te puedes identificar o con la historia, eh, o puede mover tanto la energía que algo te puede pasar. Creo en eso. ¿Te ha ocurrido? Sí, creo que hay un componente muy extraño, es que aquí es así un tema bien interesante. En los primeros episodios, para mí esto eran narraciones, punto. O sea, me lo mandas, lo contamos. Me meto cuando tengo a la persona enfrente, pero de lo que me envían y voy a narrar, nada más descartaba lo que obviamente me estaban mandando que era creación personal. Ujú. Hasta que me tocó un caso, hubo dos situaciones que vivimos en el canal que eso me hicieron replantear todo el proyecto. La primera va una chica, esta chica yo la conozco por cursos de desarrollo personal, y ella, cuando yo le preguntaba a muchas personas de mi entorno, sin saber quién había vivido o no, oye, ¿has vivido algo? Tengo un canal, acabamos de empezar y vamos en el cuarto episodio. Sí, sí, tengo historias, no, no tengo historias. Y así es como empezaban a llegar al principio los primeros invitados. Esta chica es de ese círculo. Cuando le digo, me dice, tengo una cantidad enorme, dice, pero están muy fuertes y tengo que pedir permiso a mi familia porque es algo que nos afectó a todos. Yo dije, "Oh, va a ser un gran episodio", pero simplemente lo dejaba ahí. Cuando me empiezan a narrar las historias, empiezan a pasar cosas muy extrañas en el lugar en el que estamos, en el estudio. Empiezo a sentir el aire pesado, muy pesado. Para esto yo ya traigo práctica de qué es lo que puede estar afectando para tu respiración. Ujú. Pues oye, estoy aplastando el diafragma, estoy haciendo tensión en los hombros, revisa la espalda y empiezo a hacer un escaneo muy rápido de mi cuerpo, cambio las posturas, no me entra el aire por la nariz y todo ese episodio se escucha donde estoy ahogado y yo a ver qué raro, hacía pausas, no me entra el aire, es como si fuera un aire pesado, qué extraño y seguimos en la plática. Y dije, bueno, pues va, seguimos en el episodio, pero ¿por qué no me entra el aire? Y empecé a preocuparme, ¿traeré algún problema de salud? Esto nunca en la vida me había pasado. Seguimos platicando. Y llega un momento en el que ella se asusta, voltea a un lado y dice, se apareció alguien ahí, se apareció alguien ahí. Y se sintió el ambiente tremendamente fuerte. Hago contención con la chica, cambiamos toda la situación. Cuando ella se va del estudio, yo por error dejo la puerta abierta en donde tengo el estudio y tenía tres gatitos, mis tres gatos, y ellos, si se metían al estudio, me lo destrozaban porque tenía esta espuma acústica en todas las paredes y ellos trepaban por ahí. Entonces dejo abierta la puerta del estudio, me salgo con ella, me quedo un buen rato platicando con ella porque necesito que se vaya bien a su casa. Pasan 2 horas y media y ya cuando la despido, luego me viene la señal. Cuando llegues, ya no vas a tener estudio, hermano. 2 horas y media, la puerta abierta, tus gatos ya destrozaron el lugar. Y donde llego, me topo los tres gatitos afuera del estudio y no quieren entrar. Y están sentaditos viendo la puerta. Y yo, qué raro. Tomo a uno que es muy juguetón, lo cargo, él muy a gusto, donde cruzo la puerta, se altera y brinca para afuera. Durante 1 o 2 meses, los gatos no entraban al estudio. Si los metía, salían corriendo. Y si yo me ponía a editar ahí, sentía como alguien se me paraba detrás de mí. Una sensación horrible. Todo hubiera quedado en simplemente percepciones personales, porque bueno, pues, yo estuve ahí, les sacó un susto enfrente de mí y puede quedar todo a nivel mental. Ujú. Pero cuando retomo las grabaciones, vienen dos personas, y creo que fueron como 2 o 3 semanas después, vienen dos personas, grabamos episodios, y ya pasa un tiempo más y un día los gatitos entran. A partir de ahí yo ya siento que ya no se para nadie detrás de mí, el ambiente del estudio no se siente igual. Y estas personas que fueron a grabar vienen a un segundo episodio. Y donde vienen a grabar el segundo episodio, ambos me dan el mismo comentario. Oye, te tengo que decir algo. ¿Qué? ¿Qué hiciste en tu estudio, güey? ¿Cómo lo limpiaste? Y yo, ¿cómo que cómo lo limpié? La vez pasada que vine se sentía horrible, horrible, era un ambiente demasiado pesado, ni podía respirar, ni podía hablar, se sentía que había cosas aquí y los dos me dijeron lo mismo. Y fue como, esto está extraño.
Mi esposa en esas semanas, yo no le había comentado lo que había pasado, y el día que ella entra al estudio, me dice, ay, se siente horrible este estudio, ¿qué pasó aquí? Ujú. Entonces es como, yo sí creo que la energía o algo de alguna manera vincula. Segunda situación que me pasa, ya había ocurrido eso, me mandan historias muy aterradoras, pero hay una que marcó la diferencia. Una chica que no quiero dar muchos datos porque fue una situación muy delicada, ella vive con una persona, esta persona después de muchos años de relación y después de tener familia, se da cuenta que él forma parte de un grupo que hacen adoraciones demoníacas y se da cuenta porque descubre muchos fetiches en la casa que él tenía escondidos y descubre un papel donde él está ofreciendo a su familia a los demonios a cambio de poder y cosas así. Esta persona me narra su historia y mientras me lo está narrando va con una carga anímica muy fuerte, pues está llorando, se está desahogando. Ujú. Y me cuenta una historia muy fuerte, que a partir de esa situación, ella empieza a tener presencias demoníacas en su casa, porque obviamente cuando se da cuenta de esto, habla con un abogado, llegan los abogados, corren a esta persona de la casa y esta persona le dice, bueno, te voy a dejar con mis amigos. Y empiezan a haber presencias en la casa que varias personas las perciben, las puertas se abrían y se cerraban, empieza a tener sueños tremendos y una vez estando frente a un espejo, su reflejo cambia y le empieza a hablar. Ella empieza a llevar tratamiento psicológico y psiquiátrico, no trae nada, no es para, o sea, no trae un trauma que esté provocando eso, y no es hasta que empieza a hacer todo un proceso como de exorcismos y liberaciones que las situaciones cambian. Cuando yo escucho esa historia, oye, me pone la piel chinita, se sienten muchas emociones, pero cuando le empiezo a narrar, el estudio se vuelve a poner pesado y el aire también. Y dije, ¿qué es eso? Le hablo a mi esposa, le digo, entra y me dice, ay, se siente muy feo. Esto es muy extraño. Hago unas cosas en el estudio, se vuelve a sentir bien, los gatos vuelven a entrar, mi esposa vuelve a entrar, se siente todo a gusto, vuelvo a narrar la historia, se vuelve a sentir igual. Y dije, esto es muy extraño. Agarro la historia, la altero por completo. Aquí, como te lo estoy contando, es una versión totalmente alterada, Ujú. no pasa absolutamente nada. Entonces, siento que hay historias que están contaminadas, que vienen con algo, y que cuando lo estás explicando tal cual, estás Totalmente. transmitiendo lo que viene desde ahí. Hace rato que platicabas, de repente me toqué aquí porque sentí como si me hubieran ¿Tocado? tocado. Voy a revisar la grabación, pero yo me toco porque sentí en ese momento que me habían tocado. Pero este estudio, y me llama la atención lo que platicas de los gatos, Ujú. se dice que los gatos tienen la oportunidad de ver entidades, se habla de los perros, pero sobre todo de los gatos que hay un contacto como muy cercano con entidades malignas. ¿Has escuchado de esto? Sí he escuchado, yo creo que creo que hay muchos mitos dentro de varias verdades. Ujú. Cosas que he visto con esos animales que me resulta muy extraño. Conocí un gato que si estaba enfrente de una persona que tenía una dolencia, sin que estuvieran hablando de eso, dice que la persona estuviera inclinada, sobándose o tocando el área lastimada, ese gato se acercaba y siempre se ponía en las áreas de dolencia de las personas. Ujú. Si alguien se acostaba y le dolía la cabeza, aunque no lo expresara, se acostaba en la cabeza y empezaba a ronronear. Y la persona decía, oye, este gato es mágico. Pero el punto es que ellos no conocían al gato y yo sí sabía que esto no era la primera vez que lo hacía y se acostaba siempre en las áreas de dolor y hacía lo mismo. ¿Y disminuía el dolor o simplemente... Instantáneamente Wow. bajaba y después de eso él se paraba y se iba. Era muy raro. En chiste local decíamos el gato enfermero, pero realmente no hacía sentido. Y lo platiqué con un amigo que es muy escéptico y me dice, pero así cualquier cosa, dice, lo vi en rodillas, en estómagos, en cabeza, en pecho, en brazos, o sea, y siempre iba a una zona en personas distintas. El punto es que ese gato fuera de ahí no se te acerca, no es un gato, sí es sociable, pero no tanto. Ujú. Entonces es muy raro. También me he dado cuenta que los gatos tienden a voltear a las esquinas y se quedan viendo. Eso las personas les dan un atributo de que está viendo una entidad. Realmente es por el rebote de los graves que eso los atrae. Entonces Ok. ahí es donde dices, bueno, esto no va tanto. Como tengo tres, he visto muchos fenómenos de ese tipo, es donde no. Pero sí me ha tocado que un día, sintiendo que la casa estaba extraña, los tres estaban parados viendo el mismo punto y era un punto claro donde no había rebotes de sonido. Y eso sí fue como, está muy raro y se sentía muy rara la casa después de un episodio que hicimos medio pesadito. Es que es justo descartar ciertas situaciones. Por ejemplo, lo que tú platicas, mentiría al decir cantidades, pero por ejemplo, en el caso de los perros, se habla que su oído es cierta cantidad de veces más Más sensible que el perceptivo, del sí, ser claro. humano, la vista, el olfato. Tú a lo mejor
a 3 cuadras de tu casa están haciendo una carne asada y el perro lo va a detectar. 100%. Y a lo mejor el perro se altera de repente, pero es por algo que a lo mejor los vecinos o a varias casas están haciendo. Pero ¿qué pasa cuando el perro es todos los días un lugar fijo, una actitud extraña? Ya es cuando tienes que empezar a ver, ok, este patrón se está repitiendo, esto ya no es normal, ya no tiene que ver con el comportamiento animal normal, por así decirlo. Lo que estás diciendo creo que es justo. Todo depende mucho del observador. El gran problema está en que muchas de las personas que narran estas historias no son observadores, no ven detalle, solo acaban de ver algo que les impacta. Pero sí, la gran diferencia lo hacen personas que ven muchos detalles, que están atentos a muchas cosas porque captan el patrón atípico. Y Ujú. ese patrón atípico les brinca cuando empieza a ser un patrón repetitivo en el que ocurren ciertas circunstancias y pasan ciertas cosas. Por eso te digo, yo creo que es en el 99, igual que tú, en el 99, no hay algo que desconoces, pero no necesariamente de índole paranormal. Pero en ese uno, las personas muy observadoras sí de repente cuentan situaciones que tiene que ver. Y sí creo que los animales, no sé explicarlo, pero tienen cierta sensibilidad. Ujú. ¿A qué exactamente? No sé. Tal vez depende de cada organismo. Tal vez hay uno que es a la energía humana, hay otro que percibe algo de entornos o así. O tal vez todos por raza o por color. Ya ves que los gatos, según el color, tienen determinados comportamientos. Ujú. Entonces, no sé cómo vaya, pero lo que sí sé es que hay cierta sensibilidad. Y volvemos a las historias o a la receta de la abuela. Los Ajá. perros pueden ver fantasmas. Incluso yo recuerdo que en algún momento me platicaron en el programa de radio, a una persona su abuela le decía que si se ponía la gaña de perro, podía haber entidades del más allá. No hagan eso, no hagan ese Justo, tipo de justo. cosas. Hay que tener cuidado con todo eso, Sí, porque la persona obviamente no lo hizo, pero él nos preguntaba qué tan real podía ser. Y nosotros lo que le decíamos, lo único real es que te puede dar una infección tremenda. y que puede ser algo malo para tu salud, de Eh, entrada. yo defiendo mucho esa parte. Hay recetas de la abuela que no te van a hacer nada porque no incluye que te pongas nada ni ingieras nada y tiene que ver más con una actitud ante las Ujú. cosas. Pero ya cuando es un consume, ponte o haz, ten cuidado. Me ha tocado, yo tengo amigos doctores y entonces les planteo este tipo de situaciones, no traigo ninguna fresca, pero lo de las lagañas del perro sí me lo habían contado ya en alguna ocasión. Ok. Yo jamás hagas eso. O sea, definitivamente no hagas eso, te estás haciendo un daño tremendo. Y si no te pasó nada malo la primera vez, eso no significa que lo que estés haciendo te vaya a hacer algo bueno. A Ujú. la larga te puede dañar muchísimo. Y sí, los doctores me dicen como, no, es que ese tipo de remedios puede ser cosas hasta mortales para la persona y no lo sabe, o que le van a afectar en su vida diaria de una manera en la que no va a estar consciente del impacto. Y algún externo le va a terminar diciendo, fueron las entidades. Sí, Cuando realmente pues, son las acciones que estás haciendo, ¿no? sí. Hablemos de tus invitados. Claro. Llevas gente de todo tipo y esto me lleva a preguntarte sobre esa energía de esa persona que tienes enfrente. Ujú. ¿En algún momento hay alguna persona que te ha hecho sentir mal en cuanto a la energía, que termines muy cansado? ¿Alguna persona que sepas o que digas al final, creo que no lo debí traer porque sí está pesado? Ok, ya con la cantidad de episodios que tenemos y como está el otro proyecto de crónicas en el que no todo el tiempo hablamos de cuestiones paranormales, sí llega un momento en el que puedo dividir el tipo de sensaciones que tengo. Ejemplo, Ujú. hay personas que llegan, oye, traen muy pesada la energía, pero me refiero a, pues tienen una actitud pesada, o son personas de cierta forma de ser en la que hay un choque, pero vas notando, "Güey, esto me pega en esta área". Sí me han tocado unos casos en los que no tienen nada que ver con la actitud de la persona y tiene que ver con algo más. Soy muy abierto en ese tema y de hecho el tema se los he abierto ahí. Y sí hubo una persona específicamente que él es lo que decía, me hace el choque mental más grande, porque me cayó increíblemente bien. Un gran tipo y tuvimos una plática tremenda. El episodio no salió porque había algo que él despedía que hizo que pasaran cosas en el estudio. Así como tienes las cámaras aquí, se cayó una cámara. Sin sentido, no teníamos cámara. Tienen ahí Ujú. 2 semanas o 3 y se la dio y se cayó sin que nadie la tocara. Estamos platicando y de repente unos cuadros que tenemos que son como material para acústica se vienen abajo. Seguimos platicando, entra un zumbido en los audífonos. Seguimos platicando, se apagan las cámaras. Seguimos platicando, de repente hay como que intervalos de luz. Cuando él se va, al instante que cruza la salida de mi casa, yo tenía una persona que estaba trabajando en ediciones. Al instante que cruza, sale y me dice, ¿quién fregado será esa persona? Y yo, ¿pero por qué? Me dice,
Desde que entró aquí empezó un zumbido en mis audífonos. Dice, yo ahorita que acabo de escuchar que cerraste la puerta se fue. Él traía algo. Cuando habló con él me dice, yo vengo de que me hagan un trabajo. Entonces para mí fue impactante porque después de tantos episodios nunca jamás me había tocado, o nunca antes más bien me había tocado con otra persona, algo así. Y después de eso el lugar se sentía raro, raro, pesado, desagradable. Hubo otra persona con la que platiqué y es algo muy extraño. En la interacción, la empatía es esta conexión de emociones. Y aunque esa persona era muy amable y muy linda, yo le decía, no, o sea, es algo muy raro, es como si tus emociones estuvieran bloqueadas. Ujú. Y me dice, sí, yo me hice unos trabajos para que mis emociones no salieran. Pero estás hablando que no es una expresividad. Era sumamente expresiva esta persona. Era otra cosa. Yo le dije, hay algo ahí muy raro. Y le expliqué lo que estaba sintiendo. Yo no soy una persona sensible, solo que en la misma interacción eran cosas como evidentes. Ujú. Y donde se lo digo, me dice, ¿cómo sabes eso? Yo me acabo de trabajar ciertas cosas, ¿no? Entonces sí hay personas que traen algo, pero vuelvo a decir, igual, de las 200 o más personas con las que he tenido contacto, han sido un grupo muy pequeño, muy aislado. Ok, limpias el espacio cuando se van, te proteges tú. Sí, no, tengo mis métodos, que son como métodos muy personales, familiares, pero digamos, cuestiones como de limpias energéticas, me mantengo un poco al margen. Creo que he hablado con muchas personas que me hablan de diferentes formas de hacer las limpias, o sea, no me resulta ajeno ese mundo. Pero en ocasiones las cosas que me dicen me suenan a rituales que se parecen muchos a rituales de apertura. Ujú. Simplemente me lo estás dando en otra connotación. Ujú. Pero los rituales que son de apertura y de conexión son exactamente el mismo. Y ahí es donde a mí mi intuición me dice, no vayas por esa línea. Mejor haz algo diferente y haz algún tipo de cambio. Hubo un tiempo, en una ocasión, llegamos a un lugar que fue mucho antes del podcast, Ujú. que era un lugar que ya había ido muchas veces con una persona. Y ese lugar es un lugar muy bonito, muchísima luz, todo blanco, todo muy cuidado. Pero en esa ocasión que fuimos, en el momento en el que cruzamos el umbral de la puerta, no había nadie en el lugar, nada más nosotros. Se sintió una tristeza tremenda, pero algo que no te puedo explicar. Yo en mi vida diaria soy una persona como muy alegre, muy feliz, muy dicharachera, así como muy buena energía. Entonces, donde cruzo, yo me siento sumamente triste. ¿Qué pasa? Y la otra persona me dice, tengo muchas ganas de llorar, muchísimas ganas de llorar. Y como noté que fue el momento de cruzar el umbral, le dije, demos pasos para atrás. Ujú. Salimos del lugar, se sentía más tranquilo, nos ponemos a escuchar un especial de Franco Escamilla, estamos muertos de la risa, Ujú. crucemos el umbral. Y donde cruzamos el umbral, otra vez. No, se siente horrible, yo tengo mucha tristeza. Y me dice la otra persona, es que siento como si estuviera en un funeral. Ahí queda la situación. Pasan 10 años, me topo con la persona dueña de la casa y me dice, oye, ¿te acuerdas aquella vez que te pedí que fueras a la casa para que me trajeras estas cosas porque no está en la ciudad? Claro, no le dije porque me acordaba, pero era por esta situación. Y dice, es que nos fuimos porque falleció un familiar un día antes. Tuvimos un accidente en la casa, falleció y no podíamos estar ahí, nos estaba matando. Entonces fue impactante porque las sensaciones del lugar era como estar en un funeral. Ok. Cuando fuimos a ese lugar cometí un grave error y dije, pues, si un lugar tiene este tipo de energía y esa energía me está afectando y me hace sentir triste, ¿qué sucedería si me pongo a jugar con esa energía y transformémosla en alegría? Entonces comienzo a hacer ejercicios que son más de corte psicológico, que tienen que ver con cambios de mood emocional, y cambia por completo y al día siguiente caigo en cama. Durante casi una semana no me puedo levantar, me siento profundamente enfermo, todo deshecho. Y dije, no, este rollo como de absorber lo negativo para transformarlo en positivo va en detrimento de mi salud. Ujú. Cuando empiezo a conocer personas que manejan limpias, muchos lo que hacen es algo muy similar. Entonces, la limpia por un externo a veces lo que hacen es absorber eso. Y si me han dicho, la magia blanca o el tipo de limpieza energética, las personas que los hacen por tiempo prolongados normalmente viven muchísimo menos tiempo y terminan muy mal físicamente. Ujú. Entonces, sí, limpias de ese tipo yo tengo un poco de cuidado. Y en esto de tener cuidado de la intuición que platicas, buscando el contenido, buscando la historia, ¿has hecho rituales o invocaciones? Es decir, quiero que pase algo, quiero sentir algo, voy a leer este ritual o voy a hacer con alguien tal cosa porque quiero verlo, quiero experimentarlo realmente. Fíjate que
creo que es tan palpable la realidad demoníaca y las vivencias de algunas personas por distintos libros que hay y distintas personas que han contado acerca de diferentes posesiones, datos históricos como el de Annalise Michel, Ujú. y bueno, los libros del padre Gabriel Amort, el libro de, ahorita no recuerdo, pero es este psiquiatra norteamericano que tiene un libro que se llama Demonic Foes, que él siendo psiquiatra ateo, termina constatando y dice, el fenómeno de la posesión existe y no es psicológico, es una entidad dentro de la persona, Ujú. que no tengo ninguna necesidad de jugar con algo que siento que no es un juego. Siento que ciertas cosas que haces, las haces como un juego, pero porque no estás viendo las consecuencias a mediano, corto y plazo. Ujú. Y también hay algo en el fenómeno paranormal cuando habla, creo que hay fenómenos paranormales positivos y negativos, sobrenaturales, preternaturales, preternaturales como del lado negativo, sobrenaturales del lado positivo. Los negativos, el problema es que no entendemos dónde afectan y a veces no te afectan a ti, afectan a tu entorno, a la familia, a una persona que nada tiene que ver. Entonces siento que no solo estoy jugando conmigo, estoy afectando todo un entorno que ni la debe ni la teme. Y son las historias de muchas personas que nos llegan, que porque jugué a la Ouija en la casa de tal, de repente esa persona un día me contacta 6 meses después y se están pasando estas cosas en mi casa y el único persona extraña que ha venido aquí eres tú. Y pues de cuento que jugué a la Ouija ahí, ¿no? Entonces, siento que terminamos afectando entornos y por eso he sido no me veo llamado a. Es cuestión de madurez. Creo que es una cuestión de visualización y de lo que está buscando cada uno. No me atrevo a juzgar a nadie, sus razones tendrán. Lo que sí es claro es que en muchos casos no creo que estén viendo o no les interesa el efecto negativo que pueden tener en el entorno. Sí, fíjate que me tendría que dar vergüenza decirlo, de hecho no tendría que platicarlo, pero en ese afán de buscar el contenido, Ujú. de crear algo interesante, en una ocasión citamos a varias personas en un hotel, era un departamento, perdón, que no estaba ni siquiera habitado. Ajá, Algunos ya estaban ocupados, algunos departamentos, pero los citamos en este lugar porque nosotros hicimos un especial de creepypastas. ok. En el especial de creepypastas habían, por ejemplo, algunos ejercicios donde tú presionabas tal botón de tal piso en el elevador. Luego Ya, bajabas a tal piso, luego subías a tal piso, hasta llegar a tal piso. Ahorita te cuento lo que pasó en eso, pero algunas interesante. personas era encerrarlas en un closet, tenían que tocar y decir unas palabras. Hicimos varias dinámicas, como Ajá. dices tú, sin pensar en lo que pudiéramos afectarlos. En esa ocasión terminó una persona en la azotea de ese edificio, prácticamente poseída, pudiéramos llamarle, pero ese es el afán de hacer cosas que no mides los riesgos. Y con el afán de buscar rating, de buscar contenido, y creo que hoy entiendo que fue un error. A lo mejor hoy lo repetiría de una manera más ordenada, más madura, no haciendo el ejercicio tal cual, sino platicando la historia, pero siempre lo digo, no hacer cosas que no sepamos lo que te va a traer. Es que sí, creo que es eso. Vuelvo a decir, más allá de querer juzgar o no, porque a veces, ejemplo, si Alain cuando hizo esa situación en el hotel ya hubiera anticipado el riesgo que pueden tener las personas, diría, no me conviene. Ujú. Son cosas que son muy difíciles de anticipar, o sea, es un área muy desconocida para las personas, pero lo que sí noto es eso. Si no ocurre nada, es una gran anécdota, pero si ocurre algo real y es del tipo preternatural, no va a ser algo que quiera recordar nunca, es algo traumático y que puede afectar de muchas maneras. Anécdotas muy cortas. Hace muchos años, cuando yo estoy en un grupo de misiones, íbamos a diferentes como pueblitos que en la realidad que ellos vivían es que eran personas de la tercera edad cuyos familiares trabajaban en Estados Unidos, entonces la mayor parte del año eran pueblos muy solos, en los que había unas 50 personas y en el fin de año venían todos los familiares y había mucha vida. Entonces nosotros íbamos en Semana Santa, donde el lugar estaba prácticamente vacío, y les íbamos a hacer compañía y para nosotros era un tipo como de trabajo social, tener contacto con ellos, platicar, hacer conexiones y estas personas pues darle un poquito de vida, ¿no? Al lugar y todo. Les encantaba, hacíamos muy bonitas relaciones. Nunca lo vi como un tema, sí espiritual de una manera indirecta. Pues te sensibilizas, tienes contacto con el otro, lo ves como un hermano y eso afecta a tu espiritualidad. Ujú. Pero no lo veía de una forma en la que tienes que llevar la palabra y lleva, o sea, no era de ese tipo. Pero hubo un grupo de personas
que ellos traían como mucho fervor espiritual y formaban partes de grupos carismáticos. Para este entonces yo no conozco nada de ese tema, jamás había escuchado hablar de eso. Y cuando regresan de la misión, ese grupo específico, vienen todos asustados y nadie dice nada. Cuando regresábamos de misiones eran grupos grandes de a veces 100 o 200 personas que se hacían en pequeñas células que se llamaban fraternidades. Veías las fraternidades y todos eran con mucha alegría, pues hizo una hermandad muy bonita estar una semana viviendo ahí en unas condiciones de donde te privabas de ciertos privilegios y gustos y tenías mucho contacto y mucho trabajo, entonces venías como con otra mentalidad. Y ellos no, venían apagados, no platicaban con los demás, estaban todos como ensimismados y me acerqué. Les digo, ¿qué les pasa? No, no te podemos decir. Van pasando unos días y les digo la información, díganme qué fue lo que ocurrió. Los noto muy raros, ustedes y su grupo es anormal. Y me cuentan que una noche a uno de ellos se le ocurre hacer un tipo, pues no es un ritual, un tipo de oración carismática con mucho fervor. Y resulta que una de las chicas traía algún tipo de contaminación espiritual, inicio de lo que pudiera haber sido una posesión, y de repente la chica se le voltean los ojos, empieza a hablar como un hombre. Estás hablando de muchachos de 17 a 20 años que van ahí a jugar, no están en un plan tan espiritual ni tienen una formación tan fuerte. Y de repente en una oración que ya han vivido varias veces, esta chica les empieza a decir las verdades de cada uno. Y esta chica nadie los conocía. Ella se había integrado a ese grupo 2 días antes y nadie conocía a la chica ni ella a ellos. Y le empieza a decir, ¿tú te acuerdas lo que hiciste hace tantos años? Yo estuve ahí. Y tú, y empieza a decirles eso, terminaron todos afectados emocionalmente. Porque ese es el punto también. ¿Qué es lo que quieren estos tipos de entidades? Y muchas veces lo que quieren es que tu estructura psíquica emocional, destrozarla. Y lo logran rápido. Una chica que es Mina Martins, es una chica que ha ido al canal en muchas ocasiones. Ella y yo platicábamos mucho acerca del tema del esoterismo. Y resulta que ella tiene un chico que él había comprado unos libros para despertar el tercer ojo. Yo les digo a todas las personas, este tipo de temas, ténganlo con mucho cuidado. Y si realmente no has conocido, no te metas a prácticas. O sea, esto ten un tiempo para desarrollar un criterio, conoce cosas que han pasado. El muchacho agarra el libro y empieza a hacer todas las prácticas del libro, pero de una manera como obsesiva. No pasó ni el mes cuando le habla a Mina, que era una amiga de él, y le está hablando en la madrugada. Mina, por favor, ayúdame, hay algo aquí en la casa, algo. Estaba haciendo una práctica y se me apareció enfrente y no me deja en paz. Y el muchacho está al colapso nervioso y está gritando, y entonces ella lo intenta tranquilizar y no lo logra, y él dice que está a punto de hacerse daño a sí mismo, y ella está en una situación en la que se siente pues muy afectada porque no sabe qué hacer. Y dice, espérame, le habla a un amigo que sí está muy metido en temas espiritistas desde hace muchos años. El amigo en la madrugada va hasta la casa de este sujeto y dice, atrajo un demonio. Atrajo un demonio, lo trae vinculado, y el tema para esa persona fue, jamás te vuelvas a meter a ningún tema esotérico tú, tienes algo que los atrae. Y él no sabía. Y por simplemente un librillo que se encontró ahí, un folleto, y hacer prácticas que parecieran benévolas, pues terminó afecando de manera Y es que siempre fuerte. es bueno tener una guía, ¿no? Creo que tengo un libro acá, ¿Cuál? por ejemplo, de chamanismo, en la posición diabólica, pero hay algunos libros que también tengo que te hablan de cómo hacer rituales y qué es lo peligroso, que lo tienes tan a la mano y sobre todo con internet, que no sabes ni siquiera quién lo escribió. Totalmente. Un artículo lo haces y los riesgos pues también son desconocidos como el autor. Me ha tocado personas, porque también hay una máxima, ¿no? O hay una forma en la que podemos partir. Si existen entidades espirituales maléficas, ¿realmente ellas se van a ajustar todo el tiempo a los ritos que nosotros hagamos o son independientes de ellas? A lo que voy es, ¿por qué necesitarían algo hecho de tal o cual manera para manifestarse? A veces no van a necesitar todo eso. O sea, hay personas que han inventado rituales que por juego y ocurren cosas. Cuando con la intención pudiera bastar, ¿no? Pudiera ser que la energía de todos, el nivel de ansiedad de todos, pudiera ser que el lugar en el que estuvieron, algo terminó entrando por hacer un ritual juego. Entonces, realmente no sabes qué tienes enfrente. Y si es algo que nada más acabas de tomar y no conoces nada del tema, tal vez estás tomando riesgos innecesarios. Ahora, dime. Tienes una conferencia, tienes que preparar el caso más fuerte, más delicado, o la historia más delicada que has recibido, o el caso más fuerte que te ha tocado ver a través de redes o que te ha llegado.
¿qué caso platicarías? El caso más impactante para ti. El caso más impactante, bueno, hay uno en especial. Creo que hay varios del canal que me impactaron mucho. Hay una persona cercana, igual, no quiero dar muchos datos por su profesión y todo, y desde esa vez que participó conmigo no ha vuelto a participar, lo que quiere decir que pues, ya su vida profesional está aparte. Entonces no daré muchos datos, pero esta chica en su trabajo profesional rentó un lugar. Ese lugar que renta es un lugar muy bonito, lo dividen en diferentes zonas, tienen contacto con sus clientes, y en ese contacto con sus clientes, los clientes tienen a veces niños y tienen un área de juguetes. Un día, después de que tienen ya varios meses, es muy exitoso el lugar que tienen y todo el tiempo está lleno de clientes. Entran a las 8 de la mañana, terminan cerrando cerca de las 10 de la noche y no paran de tener clientela. Tienen ya un momento en el que tienen hasta 2 meses adelantado toda la agenda de trabajo. Un día encuentran en el baño, debajo de estos lavabos hay 2 puertitas donde guardan cosas del aseo, encuentran una pelota roja. Llega la chica que les ayuda con el aseo. Les dicen, oigan, encontré esto en el baño. Ella se molesta y dice, por favor, cuando cualquiera de nosotras, porque es un grupo de chicas, den juguetes a las familias, revisen que no los dejen ahí. Pues eso es muy poco higiénico. ¿Y qué hace un niño jugando en el baño? No está bien. Entonces, no, pues sí está bien, vamos a poner más atención. Toman la pelota, le dan una limpiada, la ponen en el área de juguetes. Al día siguiente, vuelve a aparecer detrás de las puertitas. Oigan, ¿quién fue? Revisen si uno de los niños se repitió del día de ayer. No, pues no se repitió ninguno. ¿Quién dio la pelota a la familia? Yo no. ¿Saben qué? No me está gustando esto, porque sí es una falta muy grave a las personas que vienen aquí. Vamos a guardar esta pelotita en este cajón que tiene llave y ya no la saquemos. Por si vuelve a venir ese niño, que busque otro juguete y ahí vamos a identificarlo. Día siguiente, nadie abrió ese cajón, la pelotita está detrás de las 2 puertas. Cuando pasa eso, ya esta chica se molesta con todo. Así dice, a ver, esto ya es serio. ¿Están jugando una broma? ¿Alguien de ustedes fue la que dio esto? Dígalo ahorita, porque necesitamos resolverlo ya. No. Nadie abrió ahí, nadie fue. No es broma, no es broma. Y ya nota que las chicas están asustadas. Ok, vamos a ver qué hacemos. Día siguiente vienen unos muchachos, la pelota vuelve a aparecer donde mismo, limpian la pelota y los muchachos dicen, ¿no tienen un balón para jugar al fútbol? Sí, ¿cómo no? Toma esta pelota y ya está esperando que la vuelen y se pierda. Dicho y hecho, 5 minutos después, entran los muchachos, nos pueden abrir la puerta, es que volamos la pelota. No se preocupen, déjenla, tomen este otro balón, sigan jugando. Y ellas ya nos deshicimos. Día siguiente, detrás de las puertitas, está la pelota roja. Me dice, César, cuando yo vi eso ahí, no tienes idea del nivel de miedo que sentí, porque ya entendí de qué estábamos hablando. Es otra cosa y no tiene nada que ver con personas ni con niños, era algo más. Le dije a la chava del aseo, hazme un favor, agarra cualquier cosa punzocortante, destroza la pelota y donde pase el camión de basura, aviéntalo. Rompe la pelota, pasa un camión de basura, lo avienta, se acaba, al día siguiente no hay pelota. Y todas, listo, ya no hay problema. A media mañana la chica del aseo tira un grito. ¡Ay! Sale corriendo de ahí, donde se salen estas muchachas después de estar atendiendo clientes. Se adelantan, se la topan y la chica tiene la blusa rota, toda rasgada, como si tuviera 3 rasguños atrás. Y dice, algo me agarró en el baño. Y la pelota está otra vez en el baño. No. Sí. Y ella me dice, nos tuvimos que cambiar. Corrimos a los clientes, los tuvimos que correr, les empezamos a dar largas, pusimos citas en otros momentos, nos movimos del lugar, dice, y ya nadie quería hablar de ese tema porque cuando estábamos ahí hicimos un pacto, nadie llega sola, nadie se va sola. Hay algo raro en este lugar. Y la pelota, todo el tiempo que se quedaron los 2-3 meses ahí, todo el tiempo permanecía ahí abajo. Ok. Bueno, pues yo creo que esta noche tenemos otra cita en las pesadillas, como dices tú. Sí, hoy creo que van a ser dulces pesadillas para algunos. Alain, muchas gracias, hermano. Quiero felicitarte nuevamente por el contenido que has generado, por los logros que has tenido y que te lo preguntaba fuera del aire, si en algún momento te imaginaste esto, te imaginaste estar en primeros lugares, prácticamente todo lo que has generado con este contenido, y creo que eso es gracias a la pasión que le pones a las historias. Pero repito, creo que tienes un don, seguramente mucha gente te lo ha dicho, y ojalá que tengamos la oportunidad de seguir disfrutando de cada episodio durante mucho tiempo. Honra que me haces, mi hermano, te agradezco mucho. Creo yo que el contar historias es algo que me gusta. Se los he dicho a todos, si notan que yo me meto en la historia, es porque estoy involucrado, es un tema que me apasiona muchísimo. Pero nada de esto se lograría si no es por la Familia Nocturna. La Familia Nocturna ha sido esta comunidad que empezó muy chiquita
y que empezamos a hacer lazos y realmente es como una gran familia, muy oscura, pero una familia de internet. Y de cierta manera el apoyo que me han dado pues es algo increíble y estar en los primeros lugares jamás lo hubiera soñado. Ajá. Y al día de hoy es algo que te digo, a mí me resulta difícil como masticar esa situación, pero definitivamente es gracias a ellos. Es que pues un gusto, un honor y algo tremendo. Y que es algo que nos ayuda a todos. Yo siempre le he dicho a los creadores que han venido que de manera muy extraña, el que ustedes de alguna manera acepten colaborar, que lo hagan tan de buena fe, nos ayuda a nosotros y además se nota cómo entre la comunidad del terror pues realmente hay compañerismo, no es como en otras partes donde es complicado que alguien te eche la mano, que alguien quiera hacer algo contigo. Ha sido muy padre esta experiencia. Muchas gracias. Yo creo que algo que puede tener esta comunidad es que justamente es las vivencias que tenemos, de cierta manera nos vinculan. Lo que viviste en el hotel con la situación que yo viví, aunque de manera directa pareciera que no tienen conexión, son fenómenos que no con cualquiera se pueden platicar, porque para muchos va a decir, esas son patrañas. Ajá. Cuando encuentras con alguien que dice... Va haciendo clic, ¿no? Exactamente. De repente yo había cosas ahorita que te iba a preguntar y antes de que te la preguntara ya estabas platicándola y creo que es parte del terror, que te agarras de una cosa y te lleva a otra y te puedes pasar toda la noche así. Totalmente, totalmente, hermano. Para finalizar, redes sociales, el canal. Claro que sí, me pueden seguir en Hablemos de lo que no existe, en YouTube, TikTok, Instagram y también estamos en Crónicas del Narrador, igual YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Perfecto, muchas gracias. Con esto finalizamos este episodio. Agradecer a la gente que estuvo conectada, sobre todo invitarlos a que si tienen alguna fotografía, audio o video, lo hagan llegar, nos dejen sus comentarios para poderlo de alguna manera analizar, platicar con ustedes y compartir con toda la gente. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona.